Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Yo pues voy a hacer primero que todo una muy breve presentación del libro del profesor Patiño para que sepamos todos, eh, incluso los que no lo han leído, más o menos de qué estamos hablando. Y luego procederé como abogado del diablo, tratando de pedirle más aclaraciones, más explicaciones y ampliaciones de algunos temas. Ese esquema está diseñado para que quede claro que quien está siendo examinado es el profesor Patiño. Bueno, yo pienso que este libro debe leerse en dos claves. Por un lado, es muy rico en hechos, en descripciones históricas de las grandes instituciones y de los procesos que han venido generando cambios en ellas por ya casi 1000 años. Incursiona también en algunas instituciones que podrían ser antecedentes de lo que llamamos hoy universidad, como universidad occidental, la llamamos, que es la predominante en el mundo. Nos ofrece el profesor Patiño un recuento histórico muy interesante y facilita su conocimiento con la recolección de muchas fuentes que de otra forma requerirían al lector interesado un trabajo de investigación y recolección de material parecido al que seguramente hizo el autor, que supongo que le tomó varios años. Es lo que en nuestra jerga de las ciencias biológicas y naturales se llama una revisión. La segunda clave con que se lee el libro es mucho más analítica e interpretativa. Los hechos escuetos dicen mucho, pueden comprenderse en formas diversas. Y el autor ofrece una interpretación también basada en múltiples lecturas y en análisis de otros autores y expertos que han abordado el tema durante varios siglos. En varios capítulos y con recorridas de ida y vuelta en la historia, nos describe la forma como se desarrolló la universidad en varias regiones del mundo y obedeciendo a diversos modelos y propósitos. Usa en un inicio las grandes crisis de la universidad francesa y la americana de los años 60 y 70 del siglo pasado para evidenciar las fallas del momento y la forma como llevaron a cambios de fondo. Se aproxima también a la universidad latinoamericana con una historia muy detallada, pero por supuesto también usa la crisis que llevó al movimiento revolucionario de la Universidad de Córdoba en Argentina como un hito que permite definir aquello que no funcionaba y las tendencias que se fueron desarrollando posteriormente. Le dedica también, como es apenas natural, una larga descripción histórica a la Universidad Colombiana y a las circunstancias políticas y culturales que acompañaron su conformación y consolidación, en la medida que la haya, cosa que él a veces pone en duda. Discute la universidad de investigación y el papel que ha tenido y tiene hoy la construcción del conocimiento en el deber de formación de la misma. Hay en el texto varios intentos de clasificación basados en características diferentes. Así describe el modelo alemán o humboldtiano, muy centrado en la investigación y al servicio del individuo, el modelo latino o napoleónico, muy profesionalista y al servicio del Estado, y añade el británico, muy al estilo de Oxford y Cambridge. Discutiendo las condiciones políticas y financieras que permiten consolidar los diferentes modelos, plantea la existencia actual de 3 clases de universidades en general en nuestro continente, creo. Las privadas de alta calidad, que reciben apoyo financiero, en nuestro caso no solo de sus estudiantes, sino del Estado a través de políticas de apoyo a la demanda. Las estatales, que él describe como
cooptadas por intereses y restricciones económicas, y otras privadas que, siendo de menor calidad, se han convertido en un negocio rentable. No podía dejar de describir el relativamente reciente fenómeno de la democratización de la educación superior y el papel que en ella tuvieron las universidades americanas del Grantland Act y los community colleges fortalecidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ha acompañado a esta democratización el fenómeno de la globalización y con ella la disminución relativa de la importancia del Estado-nación, lo que conlleva a nuevas responsabilidades de la universidad, por un lado más regionales, pero por otro de mantenimiento y rescate de valores de carácter nacional. Discute también para Latinoamérica el ingreso de nuevos modelos de universidad, uno basado en la Universidad Soviética con poca autonomía y sin duda al servicio del Estado, y otra privada internacional con ánimo de lucro que conforma grandes redes de estructura muy empresarial. Citando el último informe acerca de la educación superior en Iberoamérica, plantea que a pesar de los innegables mejoramientos, persiste una gran heterogeneidad, desempeños muy desiguales entre naciones y al interior de estas, y en general importantes rezagos con respecto a universidades líderes en el mundo. La descripción que hace de la Universidad Colombiana, debo decir, es algo sombría. Reconociendo los avances en democracia de la Constitución del 91, de la consecuente Ley 30 del 92 y de las misiones de educación y de ciencia y tecnología, de todas formas la define como una historia de oportunidades perdidas. Piensa que hemos sido incapaces de construir un proyecto universitario moderno y acorde con las necesidades de los tiempos. Termina el libro con unas reflexiones de conclusión. En ellas cita, o más bien pone a dialogar a diferentes filósofos que han pensado el tema durante los últimos 200 años para llegar a alguna de las características que él piensa debe tener la educación superior colombiana para ser de calidad. Una educación liberal, con autonomía y con libertad, con asunción de responsabilidades sociales y obligación de rendición de cuentas y con mayor democracia y participación. Democracia que tiene especial cuidado en acotar dentro de los marcos del espíritu académico. Plantea finalmente que la Universidad Colombiana enfrenta grandes desafíos muy específicos del momento que vive el país. Piensa que tiene un papel central en la modernización, siendo una universidad que conjugue la construcción de conocimiento con la de equidad social y justicia. Propone asumir al pensamiento complejo como forma de reflexión y para el liderazgo social. Como conclusión mía, debo terminar esta presentación, pues no lo he hecho claramente aún, recomendando el libro. Es ilustrativo para quien no conoce la universidad y su historia, es útil por ofrecer una mirada interesante para el que la conoce y porque generará, sin duda, discusión y diálogo. Un libro que no genera un diálogo con el lector, en gran medida pierde sus objetivos, o al menos los reduce significativamente. Pienso por eso que lo más importante en esta charla que tenemos hoy es entablar un diálogo con el autor. Tal vez pedirle que explique, sustente o amplíe algunas afirmaciones, algunas de ellas duras y contundentes, y que dialoguemos sobre algunas de sus conclusiones y recomendaciones. Así que si el profesor Patiño me permite, voy a hacer algunas preguntas, la mayoría de ellas citando partes de su texto. Entonces, en la primera voy a citar un pequeño texto. Dice así: momento presente, la ausencia de un proyecto universitario coherente con las necesidades fundamentales del país, aunado a la debilidad académica originada en el acumulado de situaciones antes descritas,
han convertido a la universidad en un terreno propicio para que actores externos, legales e ilegales, impongan prácticas politiqueras y clientelistas. Eso merece una explicación, ¿verdad? Explíquenos, por favor, un poco esa visión. ¿A qué se refiere cuando habla de la ausencia de un proyecto universitario moderno? ¿Se refiere a la ausencia de un sistema universitario o a la ausencia de cualquier institución de carácter moderno? Bueno, profesor Wasserman, espero pasar el examen. Sí, es una, como lo dice usted, hay una serie de afirmaciones que pueden ser vistas de una manera sombría, dura, pero que de alguna manera están sustentadas pues, no solo en lo que yo trato de plasmar, sino una serie de artículos, de reflexiones, de textos de otros pensadores acerca de la universidad, no solo la nuestra, sino en general en el mundo. Cuando planteo, incluso el término lo utilizo, que se llama modernidad interferida, por aquí vi al profesor Eduardo Domínguez, que es realmente quien me sugirió ese término, se refiere a que la universidad colombiana, a diferencia de lo que ocurrió en esas universidades, esos modelos de universidad que usted ya describió, la universidad napoleónica o francesa, la anglosajona y la alemana, lograron construir un modelo que hoy consideramos de universidad moderna, de hace 200 años para acá. La universidad colombiana, en esos mismos 200 años de historia republicana, debido a una serie de vicisitudes y de confrontaciones esencialmente político-ideológicas, incluso religiosas, fue incapaz de constituir un verdadero modelo de universidad moderna. Eso no significa que no haya operado, que no haya actuado y que no haya incluso sido exitosa en ciertos aspectos. Pues estamos aquí, yo creo que eso es una evidencia fundamental de que algo ha logrado la universidad colombiana. Pero en el sentido de lo que estas universidades o estos modelos de universidad lograron en distintas sociedades, es donde nos hemos quedado cortos, donde ha habido una serie de interferencias desde el punto de vista político, ideológico, religioso, insisto, que han impedido ese desarrollo completo de lo que pudiera ser una universidad para un contexto como el que hemos vivido en estos 200 años. Y entonces nos encontramos en el momento presente, básicamente frente a esos vacíos, con una universidad que, aunque ha evolucionado, ha logrado establecer algunas condiciones, es muy débil. Es una universidad que es muy débil para confrontar esas realidades, a diferencia de lo que ocurre en muchas partes o en esas otras sociedades donde tenemos universidades pues, casi milenarias en algunas de ellas, pero otras no tanto. La Universidad de Berlín tiene 200 años, pero son universidades muy fuertes que son capaces de resistir el embate de estas fuerzas que yo ahí planteo. Ahí en el texto fuerzas tanto ilegales como legales. Para recoger también un término del profesor Jorge Antonio Mejía, las capitulaciones que le ha tocado realizar o hacer a la universidad colombiana frente a esos procesos. Entonces, a eso es lo que se refiere fundamentalmente ese término, la incapacidad de construir un proyecto moderno de universidad. Pero ya que nos dijo un poquito, díganlo del todo. ¿Qué actores externos son aquellos que imponen prácticas politiqueras, clientelistas, tanto los legales como los ilegales? O sea, yo creo, bueno, voy a entrar, no podemos entrar pues a los ejemplos, pero ha habido muchas fuerzas ilegales, hay claros ejemplos de universidades tanto públicas como privadas que han sido cooptadas por fuerzas, por decir, del narcotráfico, fuerzas paramilitares, pero si nos vamos a los extremos, pero desde el punto de vista que lo podríamos llamar las fuerzas legales, son
definitivamente el mismo Estado, en las restricciones que le pone a la universidad pública en este momento para ejercer un papel de verdad que tenga más efecto en la sociedad. Y y más que sean unos intereses particulares, tiene que ver con la forma tradicional en cómo se gobierna en este país. Es fundamentalmente la necesidad de mostrar ejecutorias en el corto plazo. El cortoplacismo es el que pone esas restricciones en gran medida a la universidad, porque la universidad es un proyecto, es un proceso de muchos más años que un periodo de gobierno. Muchas gracias, sí. Realmente estos modelos de universidades son abstracciones, ¿no? Son abstracciones, no hay una universidad que cuadre exactamente con un modelo, ni el modelo que represente exactamente a las universidades, pero digamos que hay una característica muy importante entre los dos modelos extremos, digamos el modelo alemán y el modelo anglosajón, son modelos que están diseñados para servir al individuo, digamos, y lo declaran oficialmente. Son universidades al servicio del individuo. Las latinas y como las nuestras que se basan en la napoleónica o se basaron en algún momento en la napoleónica, están más al servicio del Estado. Mi pregunta es, ¿cuál le sirve mejor a las necesidades de nuestra sociedad? Ya sabiendo que el modelo es una abstracción, pero esa característica, ¿se sirve mejor a la sociedad a través del individuo o llevando a cabo las funciones que… Sí, ese es uno de los aspectos que yo planteo de alguna manera al final, y es que ya en el momento actual no podemos recurrir a esas abstracciones, pues como se ha tratado, no solo en este país, sino en otros contextos, se han tratado de coger esos modelos de universidad y casi que trasladarlos. Necesitamos hoy más pensar en el contexto. Pero yendo un poco a esa distinción entre la universidad anglosajona y la universidad alemana o humboldtiana, yo plantearía que ahí sí hay, aunque están centradas por supuesto en el individuo, es una formación incluso de élite, ambas. No es la universidad democrática pues, que pretendemos del siglo XX por acá, ¿no? Eran universidades para las élites. Pero la anglosajona era fundamentalmente para formar el individuo culto, el individuo para mandar, ¿sí? Que incluso varios pensadores de la universidad lo defendieron en ese momento. Por otro lado, la universidad alemana, la humboldtiana, está más enfocada en la relación con el conocimiento, con el saber. O sea, es por supuesto formar el individuo, pero para formar el individuo recurre esencialmente a la investigación. Entonces, cumple un papel y de ahí se derivó luego, a finales del siglo XIX, la Universidad Norteamericana. O sea, fue dando origen a una característica distinta que incluso después la Universidad Anglosajona la copió. O sea, Oxford y Cambridge, que son los prototipos, los modelos de esta universidad, tenían a principios del siglo XIX un enfoque distinto, pero una vez el modelo alemán se impuso en Europa y mostró ser exitoso, estas dos universidades tradicionales inglesas lo copiaron, incluso hoy se consideran de las más exitosas en ese modelo de universidad de investigación. Entonces, yo creo que hay esa diferencia. Pero volviendo ahora entonces a nuestro contexto, lo que necesitamos, por supuesto, es recoger esos modelos. Eso es un planteamiento fundamental para la universidad, hay que estudiar los modelos, pero no podemos pretender que vamos a implementar uno de ellos. Creo que eso ha mostrado en muchos sitios que no funciona. Lo que tenemos es que recurrir esencialmente al contexto. Yo creo que eso es lo que va a determinar, o lo que podría determinar una nueva universidad para Colombia. Una relación del conocimiento, de la formación, pero apuntalada como en tercer elemento fundamental, el contexto. ¿Qué es lo que necesita el contexto en este momento?
Sí, bueno, sigamos con contextos. Voy a leer otro párrafo y hago una pregunta con respecto al párrafo. El gobierno y el sector productivo comprendieron que la universidad, centrada en indicadores científicos, no era suficiente para responder a las necesidades económicas de la sociedad. Por tanto, propusieron estrategias para promover la participación activa de las instituciones universitarias en las dinámicas del capitalismo cognitivo y las demandas del sector productivo. Entonces, ahí hay dos preguntas. Por favor, explíquenos en qué consiste el capitalismo cognitivo y cómo ve entonces la relación entre la universidad y el sector productivo. ¿Cuáles son o deben ser en su concepto esa relación? Sí. Capitalismo cognitivo incluso surge más de una manera crítica de ciertos pensadores acerca del papel que ha venido adquiriendo la investigación y desarrollo, muy relacionada con los procesos de transferencia y cómo proteger el conocimiento, y que está, digamos, en la base del capitalismo. En última instancia, el capital tiene que ver en cómo proteger ese conocimiento. Es el capitalismo de las ideas, y que se convierte en un elemento fundamental para lograr el retorno económico para aquellos que invierten, que hacen la inversión en los procesos de generación de conocimiento. Eso puede ser un término difícil de asimilar, en la medida de que las grandes corporaciones, particularmente de los años 70 para acá, decidieron cerrar, sus grandes, y muchas de ellas multinacionales enormes, por ejemplo IBM, decidieron cerrar o disminuir sus propios laboratorios de investigación y desarrollo, y empezar a contratar esa investigación y desarrollo con las universidades. Ese es el modelo, digamos, que se fundamentó, en el que se fundamentó las universidades de investigación, después de que el Estado norteamericano disminuyó la inversión como consecuencia del fin de la Guerra Fría. Entonces, esa protección del conocimiento se convierte en un elemento fundamental para el retorno al capital y la protección. Eso no significa que no deba haber relación entre la universidad y las empresas y el sector productivo, porque un elemento esencial para lograr que la universidad transforme la sociedad, genere crecimiento económico y bienestar social, es mediante la generación de conocimiento y la apropiación de ese conocimiento, no solo a la sociedad como tal, sino particularmente al sector productivo, que es en última instancia el encargado de lo que denominamos la innovación tecnológica. O sea, la universidad como tal no es la que hace los procesos de innovación, lo que hace es promover que ese conocimiento llegue a los distintos actores, entre ellos el sector productivo. Entonces, aunque el término puede ser visto por muchos como la manera en cómo la universidad se relaciona con el sector empresarial y se vende, incluso hay muchos pensadores de la universidad lo han planteado así, la universidad ha perdido su rumbo, ha traicionado los principios de la universidad. Creo que es un elemento central para lograr que el conocimiento tenga impacto en la sociedad, esa relación de trasladar el conocimiento al sector productivo. Creo que, y ahí es donde entran en juego ya otros valores, o sea, posiblemente los discutamos más adelante, pero tiene que establecer esa relación entre el capital y el conocimiento, y la universidad como una mediadora, y lograr que de alguna manera el conocimiento también irrigue el resto de la sociedad. Y ahí es donde uno podría plantear, sobre todo para el contexto nuestro, una generación de conocimiento más acorde a las necesidades. Por ejemplo, favorecer procesos de innovación social, no solo la innovación tecnológica, que puede estar mediada por ese concepto de capitalismo cognitivo. Entonces yo creo que ese es un proceso en el que hay que jugarle, hay que apostarle a la generación de conocimiento, trabajo con las empresas, pero también ser consciente de cómo lograr que ese conocimiento irrigue el resto de la sociedad.
pero me gustaría precisar un poco más. ¿Qué le proponemos a las empresas? Porque nosotros nos quejamos con toda la razón en Colombia que las empresas invierten muy poco en investigación, en desarrollo de nuevo el conocimiento, muy poco en las universidades. Si uno ve el último informe del Observatorio de Ciencia y Tecnología del 2016, el gobierno invierte en las empresas casi 10 veces la suma que las empresas invierten en las universidades, ¿no? O sea que esa es la situación. No queremos que las empresas inviertan. ¿Qué les vamos a proponer? Es decir, porque ir a ellas planteándole que tienen que ser altruistas, que la propiedad intelectual pues es una restricción para el conocimiento general, posiblemente ni aquí ni en los países desarrollados va a ser el método de comunicarse con ellas. Exacto. Esa pregunta es muy compleja, pues es muy difícil de responder en las circunstancias actuales de este país, con las grandes limitaciones de inversión, porque lo que se requeriría es una política distinta, una política de inversión muy fuerte en investigación básica. En cualquier sistema y a través de la historia, la investigación y el desarrollo se han desarrollado, valga la redundancia, gracias a la inversión del Estado. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, el mayor inversionista en investigación y desarrollo en Estados Unidos fue el Estado. Después se fue dando una transición lentamente a que las empresas, las grandes empresas sobre todo, empezaran a invertir en investigación y desarrollo, y eso cambia, y hoy en los años 70, y hoy tenemos que se ha invertido esa relación, hoy el 70% está invertido por parte de las empresas del sector privado. Pero se requirió un lanzamiento, se denomina el proceso de lanzamiento de investigación y desarrollo. Entonces necesitamos un Estado fuerte que apoye la investigación básica, la investigación fundamental. Ahí no tendría la fórmula, si sería cambiar el ministro de Hacienda o cambiar… Bueno, no nos comprometamos con otras fórmulas. Sí, pues entiendo. Entonces, un gran esfuerzo del Estado, obviamente, inicial, sí, pero posteriormente habrá que encontrar una forma de comunicación, una forma de negociación que sea conveniente, claro, para las empresas, pero que también le permita a la universidad difundir su conocimiento, lo entiendo. Y pasemos al tema que está detrás de esto, que es la investigación. Y voy también a leer un par de citas del libro y para hacer la pregunta. En la carrera por ser más grande y mejor, en otras palabras, por parecerse a Harvard, muchas universidades están priorizando la investigación de manera tal que va en detrimento de la formación y solo ven la enseñanza como una tarea laboriosa que genera ingresos para la investigación. Y otro, este análisis pone en discusión el paradigma de la universidad centrada en el nuevo conocimiento para recuperar una universidad que también se preocupa por la formación del ser, pues en tanto esto no ocurra sería muy difícil que avancemos en la construcción de escenarios que conjuguen una convivencia civilizada, un proyecto democrático y un desarrollo sostenible. Inevitables las preguntas. ¿Es realmente una opción binaria? Es decir, ¿hay una contradicción intrínseca entre la investigación y la formación del ser? ¿O cuál es la evidencia de que la formación en universidades de investigación dificulta la formación del ser o dificulta la convivencia civilizada? No, yo no considero que sea un sí o un no, o blanco y negro, o se hace lo uno o lo otro, o se hace uno bien y lo otro mal. Eso sucedió, incluso pues, revisando particularmente la Universidad Norteamericana, en los años 60 hubo un pensador de la universidad que fue presidente de la Universidad de California, Clark Kerr, que pone
en ese momento en evidencia esa situación, o sea, se vivió esa situación de alguna manera. Pero creo que, y particularmente, yo creo que la universidad misma, la Universidad Norteamericana de Investigación, ha mostrado que es posible hacer eso bien, porque tiene unos elementos que combina no solo la investigación, sino la formación liberal, la educación liberal, que eso es muy propio de la tradición educativa norteamericana, de la educación superior norteamericana. Y particularmente yo diría que las grandes universidades tradicionales que hoy conocemos como las prototipo, y tanto en investigación como en formación, como Harvard, Stanford, el mismo MIT, en las anglosajonas como la de Oxford o Cambridge, siguen formando no solo la élite científica del mundo, sino la élite en cuestiones culturales, en cuestiones políticas, incluso la élite gobernante. Entonces no podríamos decir que hacen una cosa bien y lo otro mal. Lo que sucede, y a lo que se refiere la cita, es cuando se trata de copiar el modelo de Harvard a otros contextos, cosa que uno podría decir ha sucedido acá. Se trata de trasladar, ¿sí?, el modelo de Harvard sin tener las condiciones adecuadas para hacerlo. Entonces pretendemos tener una universidad de investigación como esta, en la que además de la investigación, de la gran financiación de la investigación, un 60% son estudiantes de posgrado, o sea, es una universidad pequeña, son 14.000, 15.000 estudiantes, de los cuales, como les digo, el 60% son de posgrado, y tienen unos estudiantes de pregrado, pero que se nutren tanto de esa capacidad investigativa, o sea, terminan formándose en investigación por parte de profesores y estudiantes de posgrado. Entonces, son unas condiciones muy particulares que no pueden trasladarse de manera inconsulta a cualquier contexto. Entonces yo creo que y eso pues, lo traigo acá no porque sea algo a lo cual haya llegado a concluir como parte de este proceso, no, esto se ha planteado por varios analistas de la educación superior en el mundo que hablan de ese proceso de harvardización de la educación superior. Sí, bueno, yo diría que si uno ya tiene que imitar, es mejor imitar a los que tienen éxito que a los que fracasan. Sí. Pero sí entiendo realmente que son contextos distintos y no tiene sentido una imitación acrítica. De todas formas, hay un mito entre nosotros que los investigadores no enseñan, y yo, pues, por lo menos en un estudio que hicimos en la Universidad Nacional, resultó que los investigadores eran los que más estudiantes atendían y los mejor calificados por los estudiantes. O sea que creo que hay allá una falsa presunción de divorcio entre la investigación y la... Me gustaría también de pronto que nos comentara un poco por qué esa división entre pregrado y posgrado. Es cierto que tradicionalmente y en un país en que todavía la cobertura del pregrado es del 40 y pico, con indicadores optimistas llegamos al 50, entonces pues es muy claro que posgrados son una minoría pequeña. Pero esa no es la realidad en el mundo. La realidad en el mundo es que ya el pregrado es apenas un estudio general que sirve de entrada al posgrado. Y las posiciones de liderazgo, también en Colombia, se definen en gran medida por los posgrados. La gente ya necesita un posgrado para acceder a muchas de las posiciones del liderazgo. Entonces no hay en esa separación entre pregrado y posgrado tal vez un residuo del modelo del pasado que cada vez es menos importante. Sí, yo diría que es un rezago de ese modelo napoleónico, ¿sí?, que se impuso de alguna manera pues en Latinoamérica en general, donde lo fundamental era formar profesionales, esencialmente en gran medida para el Estado.
y eso hace que sigamos teniendo programas académicos muy extensos, lo cual hace que los procesos de formación de posgrado pues se terminen siendo un poco tardíos. Yo creo que eso es una de las cosas que habría que pensar, cómo lograr una mejor articulación realmente entre los procesos de formación de pregrado y de posgrado. Voy a seguir con unas citas que son un poquito pesimistas. Son citas en el libro, no son citas del profesor Patín, pero que me parece que indican un poquito el espíritu en algunos círculos que estudian la universidad. Por ejemplo, una que dice: se acerca una avalancha como consecuencia de la globalización y las tecnologías que han transformado otros sectores de la economía. Los modelos de educación superior que triunfaron en todo el mundo en la segunda mitad del siglo XX se están desmoronando. Y con respecto a una predicción que se hacía ya hace 50 años con el documento de Rudolf Atkin, que estaba en el trasfondo de las reformas académicas colombianas, que yo muy groseramente voy a decir que todos criticamos, pero se tomaron muchos de sus elementos para hacer las reformas. Dice lo siguiente, dice: para evitar una respuesta contestataria, la reforma universitaria se presentó como una simple modernización de los sistemas administrativos y académicos, sin mostrar de forma clara las implicaciones de dicho plan. Se limitaba la autonomía universitaria, además que se favorecía la privatización, se impulsaba un sistema de gobierno autocrático, se exigía la despolitización de los órganos del poder y gestión, se establecía un férreo control estatal sobre la vida académica, se ejercía un estricto control sobre el profesorado universitario y se abrían las puertas a los organismos y fundaciones norteamericanas e internacionales. Los dos ejemplos, pues uno dice que la universidad se está desmoronando, el otro de hace 50 años dice que se nos van a llenar las universidades de organismos y fundaciones norteamericanas. Mi pregunta es, ¿qué tan buenos somos para profetizar y qué tanto hay que tomar en cuenta estas profecías un poco apocalípticas? ¿Sí reflejan la realidad que estamos viviendo? ¿Sí reflejan las potencialidades que tiene nuestra universidad? No, yo creo que no. Yo creo que sobre la universidad se viene haciendo profecías desde hace más de 900 años que existe con la Universidad de Bolonia. Creo que la universidad es una institución que siempre ha estado en evolución y por eso pone en evidencia procesos de crisis. Creo que el proceso evolutivo lo que hace es eso, es aprovechar en muchas ocasiones las crisis, las situaciones particulares para dar origen a nuevas instituciones, no en todo su contexto, sino a nuevas formas de actuación. O sea, la universidad ha sido innovadora durante todo este tiempo. Entonces yo creo que esas profecías, de alguna manera, lo que llaman la atención es como a recrudecimientos de esos momentos de crisis. Creo que en el momento actual, cuando se habla de que se acerca una avalancha, que es un reporte de hace unos 4 años ya, tiene que ver esencialmente con 3 elementos, que son la globalización, la implementación o todo el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, y la transición de la universidad hacia una universidad de investigación, o sea, la importancia del conocimiento para la sociedad. Entonces, a partir de eso se dice, bueno, la universidad va a estar sometida a estas fuerzas y la va a derrumbar si no se adecua a ellas. Yo creo que es muy difícil que eso ocurra en la medida que la universidad creo que se sigue manteniendo fiel a esos principios que son la formación del individuo, tanto desde el punto de vista de la formación liberal, como
a la generación de conocimiento. Así existan otras instituciones que de alguna manera la reemplazan, sobre todo en el tema de producción de nuevo conocimiento. Creo que la universidad se va a mantener, posiblemente va a evolucionar, va a evolucionar a una institución que se adecúa a esas nuevas realidades. Y creo que en Colombia se pone en evidencia, con lo que usted lee acerca del informe ADCON, sí, creo que fue algo que no se cumplió, y lo que sucedió fue que de alguna manera ese informe le planteó tanto a las instituciones o universidades públicas como a las privadas unos escenarios posibles, y el Estado facilitó que eso se fuera dando. Pero yo creo que no, pues no podemos plantear ese escenario apocalíptico, incluso no es el único, hay otros que plantean que incluso la universidad va a desaparecer. Sí, no solo va a transformarse radicalmente, sino que recientemente se habla pues desde Singularity University de que la universidad va a desaparecer como institución enfocada en la formación y que no se van a necesitar títulos universitarios en el futuro. Yo pondría de alguna manera en duda esa predicción. Sí, yo también. Ya nosotros desde el liberalismo radical suspendimos títulos y no funcionó. A mí me gusta siempre repetir la frase de Corneille que a veces le atribuyen a Zorrilla, que dice que ese muerto que vos matasteis goza de plena salud. Y me parece que es el caso de la universidad. Me parece interesante los ejemplos de otras organizaciones, porque pareciera muy claro que en este momento cada vez más la investigación científica, la innovación se hacen en ciertos ámbitos heterodoxos, llamémoslos así. Y ya no es el laboratorio únicamente, ya hay tanques de pensamiento y oficinas de consultoría y mil cosas. La pregunta es en qué medida eso está en contra de la universidad o simplemente es una realidad de la cual la universidad tendrá que ser socia. Pero la pregunta es también entonces el sistema de gobierno de esos nuevos lugares heterodoxos de generación de conocimiento va a ser diferente necesariamente, porque la universidad no es el dueño, es un socio. Así es, y yo creo que ese es uno de los ejemplos. Yo creo que, y me llamó la atención en todo este análisis y revisión, que fue Alemania donde fue la cuna de la Universidad de Investigación, ya lo decíamos con la Universidad Humboldtiana, también se ha convertido en un prototipo de esas instituciones al margen de la universidad. Un ejemplo clásico, pues ya clásico en este momento, es los institutos Max Planck. La Sociedad Max Planck es una centros de investigación a lo largo de toda Alemania, financiados fundamentalmente por el Estado, y que su preocupación fundamental, su misión, es la generación de conocimiento, y de conocimiento en la frontera. Es la estrategia que el gobierno alemán ha planteado para ser líderes mundiales en la producción de conocimiento. Y la universidad es un jugador importante en ese proceso, porque es el que suministra en última instancia los científicos, los investigadores que van a esos institutos. Entonces yo creo que ese es el tipo de relaciones que hay que promover. Y los estudiantes. Y los estudiantes, por supuesto, estudiantes de doctorado esencialmente, y los postdocs. ¿Sí? Los postdoctorados son los que salen de las universidades, no solo las alemanas, sino del resto del mundo, y llegan a esos institutos. Entonces yo creo que ese es el tipo de relaciones que se deben consolidar, en la medida que esas instituciones heterodoxas, como usted dice, profesor Moisés, se encargan en gran medida de producir conocimiento, pero ese es un modelo. El modelo norteamericano, por otro lado, mantiene en gran medida el eje de la universidad de investigación. Incluso lo que ha hecho el Estado, le ha entregado grandes centros de investigación, los grandes institutos de investigación federal, varios de ellos sensibles para el mismo Estado, se lo ha entregado para ser administrado por las universidades, por ejemplo Los Álamos en Nuevo México o Livermore en California. Y las universidades están contratando con las
perdón, las empresas están contratando con las universidades. Entonces yo creo que ese es el tipo de relaciones que deberíamos buscar, fortalecer en nuestras instituciones desde el punto de vista de formación. Creo que formación de talento, tanto, pues, por supuesto, profesional, pero también científico. Y no pretender que sea la universidad la única que hace la investigación, puede ser una alternativa. Sí, creo que es así. Veamos algo de Latinoamérica, y ya que estamos hablando de pasados y de predicciones pasadas, me gustaría que viéramos algo sobre la Revolución de Córdoba, que aparece en todos lados. Voy a leer un párrafo del manifiesto liminar de los estudiantes de Córdoba. Va a cumplir 100 años. Entonces, después de ese párrafo, me gustaría preguntarle, 100 años después, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasó con esa revolución? No solamente en la Universidad Latinoamericana, sino en la misma Universidad de Córdoba. Dice así: las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de esas sociedades decadentes que se empeñaron en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Claro que ahora, 100 años después, los que lo escribieron ya fueron seniles y ya no son. Pero pues es muy fuerte, es un reclamo sumamente fuerte. Diría uno que eso debió haber generado un cambio radical. ¿Qué pasó con eso? Sí, el movimiento de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, en 1918, fue una respuesta de esta universidad, una de las primeras fundadas en Latinoamérica, que era o que seguía esencialmente ese modelo de la universidad colonial. Entonces fue un momento histórico o un contexto particular en Argentina. Argentina en el momento se abría, había un proceso de democratización muy fuerte, la creación de una clase media demandante de unas nuevas oportunidades, y dentro de ellas la educación superior. Y eso fue esencial, pues todo el proceso de democratización de la sociedad argentina es esencial para poner en jaque esa universidad colonial, tradicional, totalmente clerical, religiosa. Entonces, creo que ese movimiento fue muy importante porque abrió las expectativas de una universidad distinta, más cercana a los procesos de democratización que ya se venían dando, particularmente en Estados Unidos, y que trató de recoger las críticas que también otros hacían. En ese momento se estaba dando pues el fin de la Primera Guerra Mundial, estaba en crisis pues el concepto de humanidad mismo, y se planteó esa alternativa de cómo acercarse a la sociedad desde el punto de vista de que hubiera mayor posibilidad de acceso, pero también mayor impacto mismo de la universidad en la sociedad por procesos. Y ahí aparece algo muy particular en la Universidad Latinoamericana, que es el concepto de extensión universitaria. Sin embargo, creo que fue algo que pretendió ir más allá de solamente lograr una modernización de la universidad. Pretendió apropiarse de ella misma, con los mismos movimientos del gobierno universitario. Y por supuesto, esto genera una respuesta, una contrarrevolución, digámoslo así, y hace difícil que se imponga ese modelo pues en el resto, no solo de Argentina, sino en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, fue muy importante porque eso dio origen a un movimiento universitario, tanto de estudiantes como profesores, que se extendió al resto de los países, inicialmente del sur y después el resto de Latinoamérica. Yo creo que logró algo, que fue esa apertura de la Universidad Latinoamericana a la sociedad, pero se quedó corta en el proceso de modernización. Creo que fue un elemento de esos que también lo discuto en el libro, de
como ocurrió en Colombia. En Colombia llegó un poco más tarde, no fue en 1918, podría decirse que fue a partir de 1930 con los movimientos, con los gobiernos liberales que se dieron en esa época, y que se dio un proceso de modernización de la Universidad Nacional, que de alguna manera se implementó algunas de las propuestas de Córdoba, pero no alcanzan a surtir toda esa transformación que necesitaba la universidad, no solo en Colombia sino en Latinoamérica, porque pretendió, insisto, ir más allá y asumir un proceso de cogobierno incluso de la universidad, cosa que no comparto y que por supuesto las élites no iban a estar de acuerdo, ni el Estado iba a estar de acuerdo con entregarle la universidad a estudiantes y a profesores. Sí, yo creo que el año entrante estaremos celebrando, pero habrá un pequeño saborcito de frustración en la celebración, porque efectivamente después de 100 años no podemos decir que lograron encaminar a la universidad latinoamericana. Relacionado y muy relacionado con eso, con ese punto, ya incluso lo mencionó, voy a leer unos párrafos sobre la democracia participativa. Como elemento fundamental de una sociedad democrática, una universidad de verdad pública no puede ser ajena a que las distintas voces y maneras de ver el mundo tengan presencia en el direccionamiento institucional. Sin embargo, la pretensión de introducir en la universidad un tipo de democracia popular para la elección de sus autoridades, como si ésta constituyera un órgano electoral sometido a un orden de competencia meramente partidista, desvirtúa su naturaleza, de manera que la designación de las directivas universitarias en todos los niveles debe obedecer, ante todo, a criterios académicos, intelectuales y científicos. Es decir, el profesor Patiño plantea la necesidad de democracia, de una democracia participativa, pero es muy cauteloso en acotarla a un ethos académico. Vale la pena explicarlo porque creo que es interesante. Sí, es un tema sensible en la universidad, precisamente viene pues muy relacionado con lo que fue ese movimiento de Córdoba, que es muy, incluso cuando se revisa lo que sucedió en los movimientos estudiantiles norteamericanos particularmente, muchos de estos movimientos en Berkeley en los años 60 y después en las otras universidades norteamericanas pedían que se recogiera el modelo de la universidad latinoamericana, que permitieran el cogobierno, porque eso fue muy particular de ese movimiento de Córdoba. Entonces, creo que no comparto que deba haber una democracia participativa en el gobierno universitario, sí en la elección de los representantes, y debe haber cada vez más una participación mayor de los distintos miembros de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, personal administrativo, egresados, incluso la sociedad misma debe tener la representación en lo que es la estructura del gobierno universitario. Pero una cosa es asumir esa participación mediante procesos democráticos y lograr una participación en el gobierno. A lo que es, y hay varios pensadores, pues incluso muy liberales, que plantean la necesidad de respetar la participación de estas comunidades en la elección de estos representantes en los distintos gobiernos de la universidad. Y se debe incentivar claramente que haya esa representación mediante procesos de elección directa incluso. Pero eso no significa y no puede significar que el gobierno de la universidad esté sometido a esos procesos de elección, digamos, democrática. El ethos de la universidad es el ethos académico y debe estar regida esencialmente a partir
de esos criterios que respondan a los procesos de crítica, de análisis, de llegar a acuerdos, de construir esos acuerdos entre los distintos participantes de la vida universitaria. Creo que enriquece mucho la posibilidad de tener distintas voces, tanto de los profesores, estudiantes, insisto, egresados, miembros de la sociedad, participando en la construcción de un proyecto de universidad. Pero el gobierno como tal debe ser entregado básicamente bajo esos elementos del ethos académico, de la razón, de la crítica, de individuos que estén sometidos precisamente en esa discusión, de esa construcción mediante el debate. Es decir, una universidad autónoma inclusive de los intereses de sus miembros. Exactamente, porque usted creo que lo ha dicho, doctor Wasserman, cuando una universidad se entrega o permite que sus miembros se apropien del gobierno, termina privatizándose. O sea, se privatiza alrededor de esos intereses particulares que pueden tener ciertos grupos o gremios al mismo interior de la universidad. Gracias, Pablo. Una última pregunta. Yo oí, me contó un pajarito que usted quiere presentarse como candidato a la rectoría de la Universidad de Antioquia. Entonces, me parece interesante que muy brevemente nos diga cómo es su universidad soñada. Bueno, doctor Wasserman está bien informado. A ver, hay un principio de realidad, pues uno podría decir que uno sueña una universidad muy distinta, no solo a la actual, sino a la, digamos, a la posible, ¿sí? Una universidad que de alguna manera recoge lo que he planteado, de esos modelos de universidad, pero especialmente integrada al contexto. Yo creo que el elemento clave hoy para nuestro país es el contexto. Creo que en cualquier momento de la historia nuestra, por supuesto, es importante tenerlo en cuenta, pero habían otros momentos donde esas fuerzas académicas y esos modelos que venían de afuera pudieron haber tenido un peso mayor. Creo que la situación de este país, lo hemos vivido en los últimos años, se ha transformado de manera abrupta, a pasos acelerados, y creo que hoy nos plantea un nuevo escenario. Y ese escenario, gusten o no, está determinado fundamentalmente por unos acuerdos, por unos procesos de negociación, por una construcción de convivencia. Y creo que hoy más que nunca se necesita una universidad adecuada al contexto. Una universidad que no solo ayude a construir, por supuesto, la convivencia, a construir procesos de reconversión de lo que ha sido ese conflicto bélico, sino fundamentalmente en ofrecer nuevas alternativas para la sociedad. Y yo diría que el papel central de una universidad en ese nuevo contexto es, por supuesto, seguir formando individuos que respondan a esos valores de la educación liberal, un respeto fundamental por la democracia, individuos capaces de producir nuevo conocimiento, ¿sí?, tradicional de la universidad, pero que hoy los necesitamos que estén adecuados a ese contexto. Hay muchos ejemplos que uno podría plantear, pero este país necesita recuperar la capacidad productiva del agro. Entonces, ¿cuál es el papel de la universidad ahí? Generar nuevo conocimiento fundamental. No es entonces ahora, como podrían decir algunos, investigación aplicada para problemas agronómicos. No, hay que hacer investigación básica, investigación fundamental en biología, en nanotecnología, en química, para poder dar respuesta sostenible a ese reto que tiene el país. Y así uno puede coger múltiples ejemplos en el agro, en la
generación de energía, en el sector salud, en los temas sociales, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de promover esa formación y esa producción de conocimiento fundamental, es en todas las áreas del conocimiento, pero esencialmente con un criterio claro, y es formar individuos capaces de responder a esos nuevos retos. Y eso considero que la experiencia lo ha mostrado, una tarea fundamental de la universidad es formar las capacidades críticas analíticas que da la investigación. Entonces yo creo que es de verdad, o sea, si uno recorre estos modelos de universidad, casi que sería volver a los postulados de la Universidad Humboldtiana, de la Universidad Alemana. Es formar los individuos con la capacidad de ser críticos y de generar nuevo conocimiento. Y eso se logra esencialmente en la investigación, pero diría acotada a este contexto. Sí, gracias. Tienen un problema adicional los egresados de hoy, y es que les toca enfrentar la rápida obsolescencia de lo que saben. Y para eso, pues, el pensamiento crítico y la formación que usted describe es exactamente la más apropiada. Yo creo que se nos terminó el tiempo. Quisiera terminar más o menos como empecé. Espero que el profesor Patiño los haya convencido de que es un libro que tiene mucha información interesante, pero sobre todo es un libro con el cual se debe conversar. Y por tanto, nuevamente lo recomiendo. Creo que es muy interesante, plantea algunos puntos de vista que a veces lo sacuden a uno y le toca a uno matizarlo y tratar de entenderlo, y a veces pues discutir con él. Y creo que ese es el objetivo de un buen libro de este tipo, que la gente pueda discutir con él. Muchísimas gracias. Para mí fue un placer haber tenido la oportunidad de leer el libro antes que todos los demás, o que muchos de los demás. Y también es un placer haber podido escuchar las aclaraciones. Muchas gracias. Gracias, profesor Wasserman. Ana. ¿Terminamos? Bueno, no, yo antes de despedir, no sé si Ana tendrá algo que decir. Yo quiero agradecer a todos aquellos que estuvieron involucrados en este proyecto, que fue un proyecto bastante interesante. Ya el doctor Wasserman, pues creo que pasé un poquito raspando el examen. Lo pone en evidencia porque, o sea, es algo que se construye no porque a uno se le ocurre de un momento a otro, sino porque hay muchos incentivos de muchas personas. Pues no voy a pecar acá, pues tratar de hacer un listado, sino quiero básicamente hacer ese reconocimiento a todos aquellos que de alguna manera participaron y han participado y seguirán participando en la construcción de un proyecto como estos. Por supuesto que le genera a uno, o sea, yo también me sentí de alguna manera conmovido por la dificultad que implica hoy pensar en un proyecto de universidad, particularmente para este país. Pero creo que es un deber que tenemos los universitarios de seguir planteando, de seguir estudiando, analizando cuáles son esos retos que una nación como la nuestra tiene y cuál es el papel que la universidad debería cumplir en ese proceso. Así que esa es como la invitación que yo haría, que sigamos pensando acerca del papel de la educación superior de la universidad en el futuro nuestro. Abrimos un espacio para preguntas. Bueno, pues muy complacido de ver a mi compañero de magíster en estas alturas y en esta capacidad de discernimiento, pero pienso que, Pablo, tú nos has dado como una visión general y has creado muchas inquietudes, pero pienso que esto se debe cristalizar más
¿Y qué tipo de expectativas o de planes tienes para generar un foro en el cual universalmente se tomen ideas y donde universalmente se pulan las que tú ya tienes, para que esto tenga un término más práctico y pragmático y que nos dé la oportunidad de debatir más ampliamente todos esos conceptos que tú tienes, esa historia, ese bagaje que has adquirido a través de esta revisión, pero que se pueda aplicar, que se le vea como ese efecto positivo? Porque es que, por ejemplo, has hablado de algo tan importante como el ser, porque es que ahí es donde radica el problema, pero comienza desde la educación primaria, ¿sí? Y el universitario es el sumum de lo que se ha degradado su ser, y cuando llega ya empeora porque es presa fácil de todas esas avalanchas políticas, sociales y de fenómenos de pensamiento que, si no está estructurado el ser, básicamente saca muchas veces hasta lo peor de él. Entonces, ¿qué estrategia, qué piensas hacer, qué foros piensas que se deban hacer para continuar este debate? Yo creo que ese es un reto. Es una de las conclusiones también a la que uno llega en este proceso, y es que realmente hay muy poco acerca del estudio de la universidad en nuestro medio. Hay mucha literatura en el mundo, pero en Colombia realmente hay algunos pensadores, algunos universitarios que han liderado incluso algunas universidades, pero es muy limitado. Yo creo que es un reto que tenemos en la universidad, lograr que se dé una discusión acerca de lo que es la universidad y qué debería ser la universidad. Yo pues diría desde los procesos pues, que se están dando en este momento en varias universidades, tenemos la responsabilidad de promover esa discusión, pero por supuesto necesitamos una masa crítica mayor. Creo que es la responsabilidad que diría tenemos todos de crecer en esa construcción, una construcción colectiva, sin dudas. Hola Pablo y Moisés, aquí, por acá. Moisés, creo que hiciste muy bien la tarea y cubrieron muchos temas y fue una discusión muy interesante. Yo quiero preguntarles acerca de la producción de investigación que hay ahora. Yo creo que antes uno veía un paper que uno referenciaba por mucho tiempo, y ahora los investigadores tienen una presión de publicar más frecuentemente porque necesitan ese volumen de publicación. Y quiero saber si tú viste eso, una revisión que hiciste de universidades, si viste que es una presión mundial, que todo el mundo está publicando frenéticamente, sin valor a veces, y quiero saber si hay alguna medida, si se puede hacer algo para filtrar y controlar la información. Sí, esa es una tendencia mundial. Sí, desafortunadamente han entrado en juego una serie de fuerzas que determinan o que llevan a que ese tipo de acciones, de actitudes, tiene que ver mucho con los indicadores y los rankings. Incluso yo me marginé en el texto, me marginé del tema de los rankings, porque no creo que sea un elemento central hoy para la universidad. Hoy se publicita, o sea, hace unos días salí que en Colombia ya tenemos, no sé, 4 o 5 universidades en uno de los rankings, entre las 1000 universidades del ranking de Times. ¿Pero eso qué significa? O Colombia no tiene todavía entre las 500 de Shanghai. ¿Pero eso qué significa? No. Yo creo que ese es un problema, no es solo de Colombia. Es fundamental hacer investigación básica, publicar, por supuesto, porque es un elemento central que permite la democratización del conocimiento. O sea, sin la publicación científica no se democratiza el conocimiento. Pero lo que no podemos pretender es convertirnos en esclavos de esos indicadores del tipo, pues, del impacto, del tipo de revista en la que se publica, del número de citas, pues, que terminan determinando ese impacto. No, es generar un conocimiento, y yo recojo en el texto algo que me parece un poco esclarecedor de ese modelo de universidad, lo que los norteamericanos han denominado universidad insignia. La universidad insignia es una universidad preocupada esencialmente por el territorio, por dar respuestas al territorio, pero sin renunciar a ser una muy buena universidad
incluso de estándares internacionales. Muchas de las universidades norteamericanas de investigación se consideran universidades insignia, porque responden esencialmente al territorio. Entonces yo creo que esa es como la combinación que deberíamos buscar, sin dejar de responder a esas fuerzas, por supuesto, de la democratización del conocimiento, pero no ser esclavos de los indicadores. Creo que ese es el elemento fundamental. Buenas noches. Obviamente pretender que en tan corto tiempo se hable de tantos temas sería pues iluso, pero sí me llamó la atención que no se mencionó ni una sola vez una palabra que para mí sigue siendo de trascendental importancia, la ética. Yo soy egresado de la Universidad de Antioquia de los años 80 y veíamos en el último semestre esa materia. Y hoy nuestro país pasa por una época muy oscura, pues la sal se corrompió, y yo siempre me pregunto dónde perdimos el norte para que personas profesionales, con posgrados, con PhDs, caigan tan bajo y permeen de una manera tan impactante los valores de la sociedad. Entonces yo no sé si en el libro suyo el profesor Pablo toca ese tema, pero si no está me gustaría que al menos lo mencionara, y obviamente el doctor Basseman también, porque para mí ese tema, así como el catecismo del padre Estete se menciona tantas veces, que lo debiéramos volver a leer. Yo quisiera que el tema de la ética fuera un tema transversal y que estuviera totalmente inmerso en todos los programas académicos en las universidades, a ver si de pronto le cambiamos un poquitico otra vez esa tendencia tan nefasta que tenemos en el país hoy. Muchas gracias. Sí, profesor, sí, tiene razón. En el libro yo lo recojo fundamentalmente en un elemento que tiene que ver con uno de los valores de la universidad, que es la educación liberal. Porque es que la educación liberal representa precisamente esos valores, el valor de valores esenciales para la democracia, y entre ellos está la formación ética, después por supuesto la crítica, la capacidad analítica y toda una serie de elementos que constituyen, pero necesitamos sí, mucha más, o sea, tener mucha mayor capacidad de formar individuos y sobre todo de tener profesores que se conviertan en referentes éticos. Creo que ese es el elemento central, y creo que ahí es donde el papel de la universidad, por supuesto que es formar, pero escoger muy bien esos profesores. Ahí es donde posiblemente nos hemos equivocado de alguna manera, porque se le ha dado en cierto momento más valor a lo que ya se mencionaba antes, a la producción científica, pero una producción científica sin esos referentes éticos, ¿sí? O sea, ¿qué vale más hoy? Tener unos indicadores que posicionen la universidad local, nacional o internacionalmente, o una universidad que le entregue unos valores a esos jóvenes que se están formando. Entonces sí, creo que es fundamental, y eso se ha perdido, ¿sí? Y hago referencia precisamente a una de esas fuerzas ilegales, se menciona ahí ese papel de la falta de ética. Profesor. Sí, pues yo estoy de acuerdo que es un problema tremendo, no sé cómo llegamos y tampoco sé muy bien cómo salir. No es cuestión de dar clases de ética ni de instrucciones éticas. Yo pienso que la ética, por lo menos la ética en la sociedad laica, se deriva en gran medida del desarrollo de una actitud racional y crítica ante el mundo. Pues creo que muchos de las personas corruptas han salido incluso de universidades confesionales en las cuales estamos completamente seguros que recibieron muchos cursos de moral y de ética. O sea que no es una cuestión de cursos. En algunas discusiones que hemos tenido yo pienso que hay que realmente transformar la formación de ética transformar la metodología. Tienen que ser reflexiones conjuntas, discusiones conjuntas sobre problemas. No es decir, yo creo que ya hablar de poner clases de la ética nicomaquea y
y de la ética según la geometría de Spinoza, eso aparentemente no permea. Creo que nos toca emprender reflexiones muy fuertes, pero el momento en que vivimos necesita un sacudón muy especial. Necesita un sacudón muy especial porque, como usted lo dijo, la sal se corrompió y eso, salir de esa situación es muy grave. Eso está muy imbuido en una cultura fácil, tal vez por los tantos años en que la plata fue tan importante, el dinero fue tan importante en la sociedad. Yo creo que eso por lo menos es uno de los factores que nos han llevado a eso. Sí creo realmente que las universidades tienen que abordar el asunto cambiando la pedagogía de la ética, usando mecanismos diferentes. Buenas noches, profesor Patiño. Yo, un alumno suyo de la Facultad de Medicina, y pues muy agradecido por su participación aquí en la fiesta del libro, y pues sentado aquí alrededor de algunos profesores también. Y profesor Wasserman, seguidor de su carrera periodística, gracias por venir aquí. Una pequeña opinión sobre pues lo que usted decía de la democracia participativa, que eso no se necesita ni siquiera aplicar para encontrarse ya imbuido en las universidades. El ejemplo que yo conozco es la Universidad de Antioquia, y pues ya se ve que hay pues sistemas partidistas y mucho sistema político que rige las decisiones de la universidad. Lo que quería decir era, pues ya la pregunta, hablando del contexto, que ya lo habían tocado algunas personas que preguntaron también, que esta imitación que se sigue por parte de las universidades colombianas de modelos extranjeros ha llevado como un desempoderamiento del cuerpo universitario y del cuerpo investigativo. Asimismo, como mencionaban, ese cuerpo investigativo ha llegado a que se busque más el prestigio que la investigación para de verdad solucionar problemas del contexto. Entonces, mi pregunta es, en esta situación actual de Colombia, la universidad y la investigación, en esta alienación y enajenación, ¿cuál es el papel de la universidad y qué tanto poder tiene para generar estos cambios que se necesita pues, para desarrollar el contexto? Sí, yo creo que un papel fundamental de la universidad, y se ha logrado a través de la historia, es ser voz crítica de la sociedad, del gobierno, del Estado en general. Entonces yo creo que la universidad no puede renunciar a eso, no puede renunciar a hacer planteamientos del rumbo que debería tomar o que debería plantearse para una sociedad. Y creo que ese es algo, pues siento que estamos un poco huérfanos en este momento frente a esa, digamos, andanada, ¿sí?, de lo que ha sido una serie, podríamos decir, de políticas, no necesariamente incluso locales o nacionales, sino casi que a veces también impuestas por organismos internacionales, que tienen pues, claramente establecidos cuáles son los modelos de universidad o incluso de educación, el modelo de educación que se plantea para países como el nuestro. Entonces yo creo que el papel de la universidad frente a eso es mantener una voz crítica, ese es un elemento esencial, pero al mismo tiempo hacer propuestas, que yo creo que también, pues, creo que en muchas ocasiones le ha faltado a la universidad, a los universitarios, ser propositivos, asumir una posición mucho más pragmática, y creo que eso, cuando hace esa revisión histórica de estos modelos, lo que uno se encuentra es que las grandes transformaciones en la educación superior no ocurren por un solo actor. Siempre hay una participación, por supuesto, de los académicos que lideran, que hacen propuestas, pero hay una participación activa del Estado, ¿sí?, del gobierno. Hay que buscar convencer a actores del Estado,
pero también de la sociedad civil y del sector productivo. Entonces, este tipo de proyectos, que son proyectos de gran envergadura, no se dan de manera espontánea y no ocurren porque haya un rector con mucho liderazgo, con un gran carisma, no. Esto ocurre porque hay una verdadera convergencia, confluencia de esos actores. Entonces yo creo que ese es un papel fundamental de la universidad, buscar esa convergencia. Y para eso la universidad necesita legitimidad. Si la universidad se aleja, ¿sí?, de la sociedad por muchas circunstancias, por supuesto que va a ser muy difícil lograr este tipo de transformaciones. Yo creo que y ahí recurro a lo que se plantea y lo que ya decía el doctor Wasserman, es la autonomía universitaria, pero es una autonomía esencialmente académica, para tener la capacidad de plantearle esos retos y de criticar a la sociedad. No arrodillarse, podríamos decir, no capitular frente al Estado o frente a gobiernos particulares. Entonces yo creo que ese es el papel de la universidad, liderar de alguna manera esos procesos de convergencia entre esas fuerzas sociales, productivas y políticas. Yo soy un poco más optimista, mejor dicho, o de pronto más realista. Los investigadores son seres humanos y por tanto son vanidosos, somos vanidosos. Y la vanidad ha sido pues una de las fuentes de impulso a estas investigaciones. Cada uno quiere ser el primero en decir algo, cada uno quiere, no hay aspiración mayor que tumbar un paradigma, ¿no? El investigador siempre está buscando a ver dónde tumba un paradigma, y ojalá que salga otro con su nombre, sería ideal. Pues eso hay que entenderlo y creo que es un mal menor. Me preocuparía mucho que fuera una sociedad monástica en la cual todos hacen voto de no sé, desprendimiento de las cosas terrenales. Por otro lado, la situación es que en alguna ocasión, y antes de ser rector, me pidieron en la universidad que revisara la relevancia de los proyectos de investigación que había en ese momento, y era hace rato, o sea que había menos proyectos, y creo que había uno solo que no tenía una justificación en un problema específico nuestro. Todos los demás tenían justificación con nuestros problemas. Ese otro era una medición a las cefeidas, que son, no sé qué es, creo que es una galaxia, pero estaba muy bien, pero también el proyecto estaba muy bien. El proyecto desarrollaba una cantidad de matemática que para el momento se necesitaba, y o sea que era, digamos, el único que no tenía en su justificación un impacto en un problema nacional. No quiere decir que todos hayan resuelto problemas nacionales, pero es que además la verdad es que nuestra situación es que tenemos más prioridades que gente trabajando en las prioridades. Y entonces eso genera una dispersión muy grande, y a nadie se le puede decir, miren, lo que usted está trabajando no sirve para nada, porque realmente sirve, porque realmente es algo muy importante. Entonces creo que estamos en una fase que todavía tenemos que crecer, tenemos que tener una masa crítica mucho más grande, pero por supuesto yo coincido con Pablo en que la forma sensata de hacerlo es, por un lado, tener todos estos proyectos que surgen del interés de los investigadores, que como digo es un interés generalmente legítimo, pero también unas convocatorias que surjan de las instituciones y que encaucen algunos de estos grupos, algunos de estos investigadores a un problema que han definido como su problema prioritario, como su misión. Es decir, yo pienso que hay que acercarse a eso con
con una lógica muy difusa, con una enorme flexibilidad, para no causar el daño que se causa cuando alguien que se volvió experto en un tema después de 20 años de trabajo se le dice que se traslade a trabajar en otra cosa de la cual no sabe nada, que es absolutamente antieconómico e inhumano. Pero por otro lado, también generar líneas de investigación que la universidad en forma autónoma decide que son sus metas, que son sus misiones. Creo que aquí hay que combinar las distintas estrategias para lograr la mejor solución posible.